Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Conversando con Banshik. Hoy me acompaña nuestro productor, el que se encarga de las ediciones, de hacer que cada entrevista quede perfecta, entretenida para todos ustedes. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Claudio, bueno, es un gusto participar en este pequeño video acerca de Conversando con Banshik, dando la cara un poco y siempre desde atrás apoyando todos estos proyectos en lo que hace a la difusión de grandes temáticas, no solo la ufología, sino civilizaciones antiguas, fenómenos paranormales, bueno, una variedad de misterios que hacen a la existencia del ser humano. Así es, Fer. Y bueno, desde el año pasado iniciamos un recorrido muy interesante con un sueño hecho realidad, que es nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, AIPA, donde somos profesores y estamos dando clases. Y yo quería compartir un poquito con todos nuestros amigos de qué se trata este proyecto. Claro, AIPA es Academia Internacional de Paleocontacto y justamente a lo que apunta en su difusión y en la distribución del conocimiento es dar a conocer todos los registros y herramientas de análisis de estos registros del contacto alienígena en la antigüedad. Es una de las tantas variantes de manifestación de la realidad ovni. Nosotros nos especializamos en eso. Y para ello hemos desarrollado todo un programa de estudios que abarca un año de duración. Bueno, y dentro de nuestra academia ya contamos con estudiantes, participantes muy entusiastas de Argentina, nuestro país, también de Chile, tenemos profesores desde México, desde Venezuela. De a poco se van sumando y cada vez somos más y queremos hacer extensiva esta invitación a todos ustedes. Aquellos que tengan ganas de participar de AIPA no tienen más que dejar un mensajito aquí en los comentarios y nos comunicaremos para darles toda la información acerca de esta cursada que dura un año. Un año en el cual, distribuido en 4 trimestres, vamos observando, analizando, estudiando, comparando cómo se manifestó este contacto alienígena en la antigüedad en los diferentes continentes que conforman nuestro planeta Tierra. Y es interesante ver los paralelismos que se generan y cómo nos dan pistas para poder tratar de desarrollar una teoría acerca de este paleocontacto. Al terminar el curso, les daremos un certificado de investigadores ufológicos especializados en paleocontacto. Así que bienvenidos todos, como les digo, no tienen más que avisarnos a través del Face, por supuesto, Claudia Banchik, Punto de No Retorno. También vamos a subir este video en el canal de Punto de No Retorno y de esta manera estar en contacto. Y bueno, hoy les traemos una Una sorpresa para sorpresa, empezar. así es. Describirles un poco cómo desarrollamos este programa de estudio que cuenta con clases online, que cuenta con la apoyatura de material en PDF imprimible, tanto todo lo que es cada una de las unidades, sino también libros complementarios de lectura que hacen a entender esta realidad del paleocontacto. Pero además de eso, y aquí viene la sorpresa, tenemos lo que son las masterclass, las clases magistrales, todas relacionadas con esta temática que vamos abordando durante todo el año. Bueno, ya tuvimos la primera masterclass el sábado pasado. Aquí durante el mes de mayo vamos a tener dos masterclass y así mes a mes vamos a ir sumando diferentes investigadores, especialistas en distintas temáticas de la ufología y de las civilizaciones antiguas para compartir. Estas masterclass se dan dentro de la academia, pero también invitamos a aquellos que quieran escuchar, entonces son abiertas y gratuitas para todo el mundo y a través de nuestro canal y todas las otras redes sociales vamos a ir subiendo estas conferencias o estas masterclass. Así que bueno, empezamos con todo desde Estados Unidos. Giacomo Renato Longato, él es un investigador peruano, escritor también, hace muchos años que vive en Estados Unidos y se dedica a investigar las civilizaciones antiguas, las construcciones megalíticas, la tecnología avanzada en la antigüedad y en esta primera masterclass nos da su mirada particular acerca del paleocontacto. Sí, van a poder observar y escuchar las definiciones que nos propone, porque obviamente es su propuesta, su análisis acerca de cómo se sucedió, por qué se sucedió y cuáles fueron también
las circunstancias que a lo mejor retrasaron en el tiempo la expresión o la manifestación de esta teoría dentro de la ufología, porque obviamente muchos de los que apoyan esta teoría, bueno, están dentro del sistema del establishment científico y eso menguaba sus posibilidades de seguir perteneciendo a ese centro, a ese círculo, con todas las posibilidades de desarrollo desde el punto de vista económico y también de la posibilidad de la logística de poder ser beneficiados por algún instituto. Así que es muy interesante, es muy interpelativa, obviamente su punto de vista, y bueno, lo dejamos abierto para que ustedes decidan y la analicen y en función de ello saquen sus propias conclusiones. Bueno, así es. Vamos a estar entonces disfrutando de esta masterclass de don Giacomo Longato de Estados Unidos para AIPA y con mucho cariño para todos ustedes. Síganos porque vamos a continuar en nuestro canal Conversando con Banshik y en Punto de No Retorno subiendo más masterclass. Hasta las próximas masterclass. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, AIPA OVNIS. Comenzamos con nuestro ciclo de masterclass aquí en la Academia y es un honor, una alegría para nosotros recibir a este gran investigador y escritor peruano que hace muchos años vive en Estados Unidos, pero se desplaza por todo el mundo con ese afán por la investigación e ir en búsqueda de la verdad. Recibimos con mucha alegría y mucho entusiasmo sus palabras en esta masterclass de hoy. Vamos a aprovecharla al máximo. Ya lo vamos a ir presentando a don Giacomo Longato y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Giacomo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Claudia Ivanjic, esposo Fernando, ¿no es cierto? Así es. Fernando, gracias a ustedes de Capilla del Monte y de Argentina, un país a que quiero mucho porque tengo familia en Argentina. Y justamente les estaba contando una anécdota que mi hermano menor, que se mudó hace ya más de 2 décadas en Argentina, ha formado familia allá. Es una persona que nació el 9 de julio, el Día de Independencia de Argentina, así que el destino lo ha llevado allá. Y es un país a que quiero mucho. Espero visitar más adelante, obviamente, Capilla del Monte y poder podernos ver, compartir ya más cercanamente. Por mi parte, soy peruano, efectivamente, estoy radicado ya hace unas buenas décadas en los Estados Unidos, actualmente en la costa central, resido en la costa central de California y yo he escrito 4 libros. Uno de ellos es Mensaje de los Andes, que lo hice a principios del año 1992, que fue un ensayo en el cual yo pensaba por qué tanto grupo místico esotérico visitaba el Perú, ¿no? ¿A qué se debía todo eso? Entonces fue un ensayo explorando esa posibilidad. El segundo libro fue ya en el año 2005, y se llama Dioses del pasado, enigmas de la arquitectura inca, enfocado en lo que vienen a ser los auténticos enigmas de la historia de la arqueología que corresponden al llamado Imperio Inca, que abarcó buena parte de diversos países actuales y que obviamente fue uno de los imperios más grandes en extensión territorial del continente americano. Finalmente he publicado otro libro que es Presencia extraterrestre y nuevas visiones del mundo, que está en castellano, en inglés y también en italiano. Y allí doy una perspectiva, digamos, sociológica, antropológica sobre el fenómeno OVNI, basado en todos estos años, experiencias, entrevistas, viajes e investigaciones. Doy una visión en la cual eh, eh, se postula la posibilidad de que exista un contacto oficial terrestre, que ya sea inevitable no poder ocultarlo, y que correspondería a una superpotencia como Estados Unidos decidir cuál es el paso, lo cual sería un paso muy riesgoso para la civilización humana, el aceptárnoslo y saber más aún cómo se maneja. Entonces, yo pienso que estamos en esa situación actualmente, en esa situación en el mundo, en el cual se dice y se dicen muchas cosas. Entonces, ¿cómo me envolví en esto? Yo formé parte, creo que muy pocos lo saben o no lo saben, del Ancient Astronaut Society.
así como leen, han escuchado el Ancient Astronaut Society, que fue fundado obviamente en Suiza, por la habla alemana, por Erich von Däniken, y por la parte norteamericana inglés, por el abogado Jim Phillips de Chicago, cuya sazón estaba casado con una dama peruana. Entonces, yo de parte me inscribí y obviamente recibía bimensualmente un folleto con las últimas investigaciones al respecto en inglés, enviado desde Chicago, de Illinois, con las últimas informaciones, hasta que me atreví a escribir un artículo que se llama El misterio del Templo Chavín. El Templo Chavín de Huántar es un templo muy especial. Continúan las investigaciones, una serie de túneles han encontrado, tiene que ver con chamanismo y todo. Y en esa época yo le di un toque más extraterrestre. En esa época. Obviamente he cambiado de opinión porque lo escribí en el año 92. A raíz de eso, al publicar obviamente mis datos y mi información de este artículo, me llovieron una cantidad de cartas. En esa época pues eran cartas, ¿no? Y faxes, si no me equivoco. Y efectivamente se comunicó conmigo Billy Dunenberger. Billy Dunenberger en esa época era el secretario privado de Erich von Däniken. Y entonces a través de él me dijo, von Däniken quiere saber qué lugares hay que explorar en el Perú con respecto al tema de los antiguos astronautas. ¿O qué lugares tú sugieres? Entonces, yo le escribí y le di una serie de datos, producto de exploraciones, producto de entrevistas y todo. Y esto se debe porque en esas épocas mi vida dio un giro inesperado después de dar una conferencia privada en un lugar residencial en las afueras de Lima, en donde terminé trabajando como explorador de campo o investigador de campo para el Fondo de Promoción Turística del Perú, que creo que se llama PROMPERÚ. En ese momento era Fondo de Promoción Turística, FOPTUR. Ya que es el mismo, lo han cambiado el nombre. Obviamente han cambiado ciertas otras actividades ya con el avance de la tecnología. Me refiero a las plataformas sociales. Y mi trabajo consistía en estar en las tres regiones del Perú, costa, sierra y selva, en las cuales yo exploraba, iba a lugares in situ, tenía experiencias de esos tipos, entrevistaba, iba con un fotógrafo o con alguien filmando. Y así pues estuve viajando en botes, en caballos, en avionetas, etcétera, etcétera. Y recopilaba toda esa información y obviamente eso había llegado, no sé cómo, quizás no sé cómo, a manos o a oídos del señor von Däniken, ¿no? Así que indirectamente esa fue la forma en que pude colaborar con él. Y posteriormente mis investigaciones sobre este campo tan interesante me llevaron ya, residiendo aquí en Estados Unidos, a dar conferencias, pues, salir hacer unas radiales y conocer a un grupo de investigadores. Y en esas cosas del destino nuevamente, una señora a quien realmente quiero mucho, de la zona de Newport, Rhode Island, que es al norte, noroeste al norte de New York, digamos, de Newport, Rhode Island, que tuvo bien invitarme después de haberme visto en una conferencia UFO International Conference en Las Vegas, que hasta la fecha se da, creo, dirigida por Robert Brown o Bob Brown en ese momento, y me invitó a su casa en la bahía de Rhode Island. Una vez al año pasamos una semana y allí tuve la oportunidad de conocer a John Mack, al psiquiatra de la Universidad de Harvard que investigaba los abducidos. También, ¿cuál era el otro? Ya falleció. John Mack. El otro investigador. Bud Hopkins. Bud Hopkins lo conocí también. Estuve en su departamento en Chelsea, New York, y nos mostró el diván y todo donde hacía las regresiones a las personas y una serie de audios que tenía. Impresionante. Paraba los pelos a veces lo que la gente hablaba bajo estado de hipnosis. Obviamente John Mack era un profesional. Sabía conducir una hipnosis y sabía cómo regresar a la persona después de la hipnosis. ¿Ok? Entonces, allí conocí mucha gente, inclusive a Douglas Trumbull, que ganó un premio especial de Oscar por efectos especiales. Era una persona que utilizaba una camioneta con un laboratorio en el interior, una van, como una van. En su interior tenía unas computadoras y una suerte de robot como Arturito de las Guerras de las Galaxias, que emitía un rayo láser a todo lo que se movía en el cielo y era inmediatamente filmado dentro de esa camioneta
Entonces así se inspiraba para hacer efectos especiales de ovnis y de estrellas de las galaxias y todo eso. Entonces la gente no sabía que el señor se dedicaba a eso. Y obviamente otras personas como los contactados del lago Allagash, que es muy poco conocido, pues de una de las informaciones que ha sido más estudiadas en el contactismo y abducción en los Estados Unidos, con los hermanos Jim Jack Winner y Chuck Fultz. Hasta ahora mantengo contacto con ellos porque obviamente mis visitas eran tuve 5 visitas anuales continuas a New Providence, y en una semana, créeme que antes de que salgan ciertas noticias, ellos ya las sabían. Y sabían si era falsa o si era verdadera. O sea, Crop Circles, la última información, ya la tenían ellos. O traían el DVD y era desayuno, almuerzo y comida. No salimos de la casa. Desayuno, almuerzo y comida hablando del tema. Entonces, era muy educativo realmente. Era muy educativo porque también era gente profesional, a la cual he aprendido mucho. Y finalmente, para no aburrirlos más, tuve la oportunidad de conocer al famoso Giorgio Tsoukalos, ¿no? De los antiguos astronautas. Estuve invitado a una conferencia ya hace un buen tiempo atrás aquí en San Francisco, en el Bay Area, en el 2009, y una conferencia a todo dar. Entonces se acercó estuvimos juntos en un booth, en un kiosco que le llaman, presentaba unos sus libros y todo. Y nos hicimos amigos. Y luego me invitó a su taller seminario sobre los enigmas y todos de los antiguos astronautas, ¿no? Ancient Astronaut Society y todo eso, que él fue el que ya tomó la posta. Ya creo que es como el protégé, protegido de von Däniken, si no me equivoco. Y en ese sentido, en su taller me invitó porque iba a hablar de la línea de Nazca. Y efectivamente, algunas de las pistas que están en estas mesetas parecen mesetas artificiales, que parecen que han sido aplanadas las montañas para que se vean unas figuras trapezoidales en ambos lados con piedras como de marcación, que si fuese una pista de aterrizaje, asemejan a eso. Y las piedras están bañadas con una suerte de fórmula que emiten una especie de radiación electromagnética. Eso lo dijo allí. Y entonces, como yo estaba invitado, me dijo, acá hay un peruano, me dijo. Entonces me hizo levantar y hablar, ¿no? De todas las cosas que en ese momento fue un vacilón, disculpen la palabra. Entonces, obviamente, esa investigación fue después cancelada abruptamente. Si hay información, si hay investigación. La cosa es que a veces descubres cosas que no convienen a la narrativa oficial. Entonces, esa es una de las cosas que realmente eh, pude ir viendo a través de estos años, y hoy día vamos a hablar de lo que es, ¿no? El paleocontacto. El paleocontacto se basa básicamente, es un término un poco frágil, diría yo, ¿no? Porque se basa en la época del Paleolítico, que va de 2.500.000 años hasta hace 10.000 años atrás. Entonces, extenso periodo de tiempo puede haber ocurrido la presencia de una raza superior, una raza muy avanzada, que haya aterrizado en el planeta y haya en cierta manera comunicado, convivido en cierta manera limitada, una presencia limitada con los seres humanos. Y en otros casos, lo que vendría a ser inclusive alterando lo que viene a ser la proto-religión. Cuando decimos proto-religión es cuando el ser humano creía en las fuerzas de la naturaleza, rayos, los truenos, etcétera, como dioses del cielo, ¿no? Porque estábamos sujetos al medio ambiente, y ahora un poco que al menos estamos mejor informados del medio ambiente, que hay cosas que no podemos evitar, como son los eventos sísmicos. En ese sentido, la persona que ha difundido más el término de la teoría de los antiguos astronautas es obviamente el escritor suizo-alemán Erich von Däniken, quien ya en 1900, si no me equivoco, ¿dónde están mis apuntes acá? En 1970, no, 1968, si no me equivoco, él escribió el tema Los Carros Dioses, con 71 millones de copias vendidas en ese momento, en plena época de la Guerra Fría y la carrera espacial.
Entonces, von Däniken fue un hit, es un hit a la fecha. Y hay cosas que están muy acertadas lo que él dice. Pero hubo alguien más que investigó este tema y por circunstancias personales no las quiso publicar, pero sus cartas de archivos, y de ensayos y otros artículos más se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Princeton en New Jersey. Sí hubo alguien. Y ese alguien se llamaba Immanuel Velikovsky. Immanuel Velikovsky fue una persona que, psiquiatra ruso-americano, se mudó a los Estados Unidos y después de hacer sus prácticas como psiquiatra, se dedicó un año sabático a escribir el bestseller, muy querido, muy rechazado y muy controvertido, las teorías del mundos en colisión. Fue realmente el padre del catastrofismo, perdón. Entonces, a él le debemos la historia de las mitologías comparadas. Mitologías comparadas, o sea, hizo un estudio, lo que pudo, lo más extenso de mitologías comparadas, y se dio cuenta que detrás del mito existe una gran verdad histórica, es decir, una memoria colectiva que queda en los pueblos de antaño, en las grandes culturas y etnias más importantes en sus regiones que se desarrollaron bajo la aceptación de estos mitos como parte de una respuesta o una interpretación de una realidad que ocurrió en épocas remotas, digamos, en épocas del Paleolítico. Entonces, Velikovsky, que nació en 1895 y murió en 1939, entre el año 40 y 41 tomó un año sabático para escribir su libro Mundos en colisión. En ese sentido, tal fue sus aciertos, tuvo aciertos y desaciertos, obviamente a la luz de la información y el conocimiento actual, en las cuales él llegó a decir que existía un electromagnetismo en el universo. Y bajo esa premisa, basado en estudios nada más de la mitología, se basa en un gran experto y conocedor de protohebreo, dominaba lenguas muertas y también era un gran conocedor de la mitología griega, obviamente, y de la mitología, digamos, pensamiento religioso mitológico de los egipcios, obviamente, de todo lo que viene a ser el Medio Oriente. En ese sentido, Velikovsky eh, no habló de la palabra paleocontacto. Eso lo hizo un periodista llamado, si no me equivoco, William Wilkins o Thomas Wilkins, en mediados de los 50, pero un periodista de fenómenos un poco, digamos, eh, muy concentrado en lo que es el sensacionalismo. Entonces, Wilkins puso la palabra como paleocontacto. ¿No? Pero el estudio a través de la metodología y de antiguos documentos sagrados de diversas religiones lo hizo realmente Immanuel Velikovsky. Immanuel Velikovsky llegó a mantener una amistad muy profunda con Albert Einstein sobre el electromagnetismo, el universo y sus causas y efectos. Entonces, tuvo muy grandes aciertos e inclusive pudo describir cómo era la atmósfera de Venus basado simplemente en estos estudios antes que lleguen las sondas Pioneer a poder orbitar alrededor del planeta Venus. Impresionante el trabajo intelectual en su momento de Velikovsky. Entonces, una de las cosas que él habla es de los llamados Nephilim. Todo se basa también en esos hijos de los dioses que llegan y aterrizan en el monte Hermón, en el Medio Oriente, y salen de allí 200 seres. Estos seres estaban comandados, ya lo sabemos mucho, algunos hablan de un ser llamado Senyasam o Senyase, él apelando a su trabajo, él habla de que inicialmente fue considerado como un grupo de sacerdotes, de reverencia en la narrativa oficial, digamos, que tienen un contacto con grupos tribales de la época. Entonces eran considerados seres altamente hijos de Dios, muy desarrollados espiritualmente y todo eso.
pero simplemente examinando diversas reliquias e informaciones, él interpreta que este suceso, inclusive el encuentro de seres mucho más evolucionados, eh, crea al hombre primitivo, al hombre tribal, que estaban hablando con ángeles, que significa anuncio o mensajero del Señor. Entonces, con los hijos del mismo Dios que bajaron del cielo. La misma descripción lo habla en sus diarios Cristóbal Colón cuando llega a unas islas del Caribe y los nativos locales creen que Colón y su tripulación habían venido del cielo. Eso está en los escritos del mismo Cristóbal Colón. Entonces, Velikovsky asume que la reliquia literaria de la visita de estos seres inteligentes eran seres venidos del espacio y habían venido del espacio no porque te estaban cumpliendo una misión. Aparentemente hubo un disturbio en el sistema solar. Me refiero a un disturbio que afectaba el hábitat de estos seres y se vieron con una necesidad de aterrizar en la Tierra. Y la historia es impresionante porque son forzados en cierta forma a llegar a la Tierra y cuando llegan a la Tierra, estos seres, tal como dice en el libro de Génesis, vieron ante sus ojos que las hijas de los hombres eran bellas y las tomaron como esposas. O sea, hubo un mestizaje. Ahora bien, si esto no es paleocontacto, entonces, ¿qué cosa es? La palabra se adhiere fácilmente a lo que es este término de paleocontacto, recordando que si esto, narrativa mitológica, explica, lo dice de esta manera en el libro de Génesis capítulo 6, significa que eran compatibles con la raza humana. De lo contrario, no podían haber tenido los dioses y semidioses, héroes civilizadores del pasado, tal como lo dice la misma Biblia en Génesis en los capítulos siguientes. Entonces, estos seres llegaron a la Tierra conocedores de que, voy a explicarlo por partes porque hay que desglosar el trabajo de Velikovsky, quien realmente para mí es enseñado mucho a entender más este tipo de eventos que se han podido repetir en otras partes de la Tierra, pero como es el sistema, estamos basados en el sistema judío-cristiano occidental, que es distinto, está registrado, puede haber ocurrido en otras partes del mundo, de hecho puede haber ocurrido, y lo dicen también los escritos sagrados del Ramayana y Mahabharata, pero es otra cultura en la cual yo no tengo información muy básica, no la tengo un poco más detallada como la tengo actualmente, ¿no? Entonces, Velikovsky asume que estos seres llegaron a la Tierra porque sabían que se acercaba un fenómeno o diluvio universal al mismo tiempo. O sea, ocurrió en una etapa antediluviana y posiblemente esto ocurrió quizás siglos antes de que ocurra este hecho que afectó y que quedó en la memoria colectiva de diversos pueblos del mundo, alrededor del mundo, y que este grupo de los llamados de Filín, hijo de Dios, bien pudieron ser sobrevivientes o escaparon de algún otro accidente cósmico, porque se ven obligados a venir y no hay ninguna mujer entre ellos, solamente hombres. O sea, una especie de grupo militar o grupo de avanzada militar o de exploración escaparon a un accidente cósmico ocurrido en nuestro sistema solar de acuerdo a Velikovsky, aterrizando en el monte Hermón, y de allí eso también está escrito en el libro de Enoch, que fue publicado o escrito, Enoch, perdón, vivió en el 306 al 200 ante nuestra era, y que estos 200 seres eran liderados por Shem Hazzai, Shem Hazzai, Shemhazai, Shem Hazzai. Y aquí tenemos la historia en las cuales se ubica en un determinado periodo de tiempo, ¿no? El paleolítico, cómo llega, tiene contacto y cómo se mestizan estos seres que pues tenían necesidades biológicas son muy humanas, obviamente, y tenían una compatibilidad con el ser humano. De lo contrario, no hubiese ocurrido ningún mestizaje. Y aquí Velikovsky habla pues de Enoch, ¿no? Enoch que fue llevado al cielo en vida y es regresado. Justamente el profeta Enoch significa
que fue educado por los extraterrestres, significa el entrenado, el que estuvo bautizado, el que fue entregado, el que tiene conocimiento, ¿no? Y que él, cuando rezó, conocía la mecánica del cielo, la astronomía, y por ello fue, digamos, tomado, fue educado y vio, porque habla en primera persona en su libro, el libro apócrifo de Enoch, ¿no? Eh, Cómo él es educado y cuando llega, desciende, obviamente había sido educado en conocer y por lo tanto también estaba conocimiento de que se acercaba, debido a sus estudios, debido a su gran influencia como profeta, que se acercaba un inminente evento que podía afectar el planeta llamado diluvio universal, teniendo en cuenta que Velikovsky hablaba también de una civilización pre-adámica, es decir, otra humanidad, y la existencia de seres de elevada estatura, porque estos seres, los Nefilim, tenían una estatura que posiblemente por la gravedad del planeta donde que eran originarios, les permitía un mayor desarrollo físico. Y está descrito también en la Biblia como parto de las mujeres que tuvieron hijos con los Nefilim, pues prácticamente hasta era algo muy dramático debido a que estaban dando a luz a gestación seres de extraordinario tamaño físico, ¿no? Entonces, es el gigantismo y que esto también está representado en otros escritos que de Oviedo, por ejemplo, en su libro Metamorfosis, ¿no? Que esto fue escrito ya en el siglo octavo, ¿no? Y que habla que los cuerpos aplastados a los gigantes, vencidos bajo gigantes estructuras, quizás esto se referiría a arquitectura megalítica. Entonces, el tema del paleocontacto y el tema de la información, cómo se ha venido, cómo evolucionó, pues fue visto también por otras mentes muy claras e intelectuales, porque existe una serie de cartas en las cuales Velikovsky consultaba con otras personas sobre el tema. Pero era un círculo muy cerrado y da a entender de que él tenía el temor, el sano temor de ser censurado en sus propios círculos, antes de presentar su libro Mundos en Colisión. Entonces se vio en una situación, digamos, de tomar una decisión: o presento mis investigaciones sobre catastrofismo, y si yo hablo de que los Elohim, los hijos de Dios, fueron extraterrestres, me voy a ver en problemas. Entonces tuvo que decidir qué camino tomar. Pero no es que no haya consultado, no es que no haya investigado, no es que no haya tenido la primera observación. Pueden haber habido otros libros, obviamente, que se hayan escrito, pero en el tono, bajo lo que vendría a ser eh, eh, los primeros libros de ciencia ficción, ¿no? Pero algo serio e investigado como Velikovsky es algo de tomar en cuenta. Entonces, también hay otra información que se rescata por parte déjeme ver mis notas, por favor, porque no quiero darle la información más adecuada, de Preparatio Evangelica del siglo IV de nuestra era por Flavio Eusebius, griego sirio, historiador del cristianismo, nacido de 260 al 339. Y el término que habla de los hijos de Dios, Bene Elim, o hijos de Dios, dice también que sea posiblemente, en este libro, Preparación Evangélica o Preparatio Evangélica, el término de hijo de Dios sea posiblemente obtenido en el sentido de que sean hijos de los planetas o aquellos que vinieron de los planetas. Entonces, abarca un concepto un poco más amplio en todo esto, porque estamos hablando no solamente de que ya tenían un origen, digamos, divino, ¿no? Al entendimiento de la época del Paleolítico, o que hayan venido
de objetos celestes, porque también en el libro de Enoch y de Clemente de Alejandría sostiene que los Nefilim trajeron grandes conocimientos de astronomía y conocimientos técnicos. Y este libro de Clemente de Alejandría eh, habla sobre el conocimiento que había sido difundido e inclusive diseminado, de tal manera que lo que se o llega a entender es que existía un conocimiento en las cuales llegó a ser difundido en ciertos templos, no habla realmente de qué templos, pero había, y esto lo ha obtenido de Flavio Josefus, Antigüedad de los Judíos, volumen 2, en las cuales se habla que este grupo humano de los Nefilim y sus descendientes habían erigido dos pilares grabados con cálculos astronómicos, uno hecho de ladrillo y otro hecho en piedra, grabado en piedra. No dice el lugar, imagino es el Medio Oriente. Y estos cálculos astronómicos eran de acceso público, es decir, estaban en un templo, en las cuales eh, era posible ver las, digamos, efemérides astronómicas de las épocas y tener el conocimiento de lo que iba a ocurrir más adelante en estos ciclos astronómicos. Por lo tanto, hubo un grupo humano producto de este paleocontacto, producto de esta llegada de estos 200 seres liderados por Shen Hassai, que sabían que iba a ocurrir un fenómeno, un gran desastre natural, un evento planetario que iba a alterar el orden natural de las cosas en esas épocas y que era necesario advertir a la humanidad. Entonces surge también la historia de Noé, que era el que hizo, los que hicieron caso a esto, los que hicieron caso a esta información y terminan huyendo o salvándose en lugares determinados bajo estas arcas y que sabemos que ha existido Noé en ciertas partes del mundo. En lo personal, esta información se encuentra, como digo, en una colección que entregó la hija de Velikovsky ya después de haber fallecido su padre a la Universidad de Princeton. Y yo, en lo personal, busco siempre ser cuidadoso cuando se ha dado la oportunidad y aquí quiero hacer un acápite de lo que Claudia Benjic y su esposo han tenido bien en convencerme, ¿no? De hablar sobre este tema que es tan rico y profundo, porque realmente yo no hablo ya del tema del fenómeno del año 2016 por razones personales. Y bueno, he hecho una parte porque obviamente gracias a AIPA y a Claudia y a su esposo me tienen aquí hablando de este tema. Eh, Hay que tener cuidado con uno habla de esto fácilmente. La teoría de los antiguos astronautas me parece que es muy importante y vale la pena ver cómo inclusive en la visión de Ezequiel, que habla muy claramente de la llegada de Dios, ¿no? La visión del Merkabah o divino, Ezequiel ve y habla muy claro. Aquí tengo mi vieja Biblia, lo he traído, y vamos a repasar Ezequiel, si me siguen por favor, lo que habla Ezequiel. Dice Ezequiel capítulo 1. Como ven, lo dije al principio, estos encuentros afectaron la proto-religión en el sentido de que agregaron un elemento divino porque no hay una explicación dentro del contexto del Paleolítico, de grupos tribales. No era ninguna cultura ni una civilización. Estamos hablando de gente que acampaba y era errante o eran grupos tribales. Entonces es muy, muy distinto, ¿no? Y dice aquí, Ezequiel ve la gloria de Yahvé y dice, yo miré, del norte soplaba un viento huracanado cuando apareció una gran nube luminosa. En la nube había fuego ardiente y en el medio del fuego algo resplandecía. En el medio del fuego algo resplandecía. En el centro aparecía la figura de cuatro seres con forma humana.
pero cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas y los pies semejantes a los del buey, patas, ¿no? Plataformas, y relucientes como bronce pulido. Aquí cambia todo. Y relucientes como bronce pulido. Está hablando de un objeto. Este es un objeto volador no identificado. Ahora bien, como le dije, yo pertenecía a la Ancient Astronaut Society y me pude escribir con el ingeniero aeronáutico, si no me equivoco, Joseph Blumrich, nacido en Austria, pero nacionalizado norteamericano, que trabajó también en misiones espaciales. Joseph Blumrich eh, tuvo publicó un libro sobre la nave de Ezequiel que me llevó a enviar una copia autografiada del señor, muy gentil en su momento dado. Estoy hablando ya hace mucho tiempo atrás, a mediados de la década de los 90, eh, en donde él hace una reverse engineering, ingeniería reversa, y se da cuenta de que este objeto puede ser construido. Y el movimiento de estos 4 seres vivientes que se iban este, oeste, norte, al sur, eran, de acuerdo a su visión como ingeniero experto en plataformas de lanzamiento y todo, eran ruedas que tenían pequeños rodillos conformando las ruedas. Entonces, al moverse a cualquier dirección, podían avanzar, retroceder, irse a los 4, digamos, 4 puntos cardinales. Así como vemos prototipos de carros que pueden estacionarse en vez de en las aceras, en vez de hacer la típica avance y retroceso estacionados en los carros, simplemente se detienen, las ruedas se viran hacia o giran hacia la derecha o hacia la izquierda y simplemente se desplazan y se estacionan. De la misma manera habla todo eso. En ese sentido, hay otra interpretación bajo la Cábala, en las cuales hablan que estos 4 seres eran los signos cardinales astrológicos. Acuario, Escorpio, ¿cuál es el otro? Ya me olvidé. Tauro y ya me olvidé el otro más. Son 4. Entonces hay esa también, ese tipo de interpretación. Pero está hablando aquí de algo completamente metálico. ¿Cómo ver algo metálico que baja del cielo? ¿Cómo explicar eso? Entonces, los mismos exegetas de la época hablan, es que vio el Merkaba y es imposible explicarlo. Claro, es una experiencia supraverbal, es traumática, ¿no? Y dice, por los 4 lados de debajo de la sala salían manos humanas. Las 4 tenían el mismo aspecto y sus alas las mismas dimensiones. Continúo yo aquí con el relato. Y las alas se juntaban a las del otro. El andar no se volvía, sino que caminaban frente. Tenían cara humana, dice. Pero si se miraba por la derecha, aparecía la cara de león, la izquierda del toro, los 4 tenían también cara de águila. Ahí está hablando ahí entra la parte cabalística, ¿no? Que tiene que ver para algunos con un encuentro en un momento determinado con estos signos que tienen que ver con eventos que tienen que ver con la astrología en cierta manera. Y les dicen cuál marchaba de frente donde el espíritu los hacía ir, allí iban sin mover la espalda. En el medio de estos 4 seres se veían como brasas ardientes, como antorchas que se agitaban de aquí para allá. El fuego resplandecía y producía fulgores. Los 4 seres iban y venían lo mismo que relámpago. Al mirarlo, me fijé que en el suelo había una rueda al lado de cada uno. Entonces, habla también de algo tecnológico. Una rueda no era fácil de hacer. Estamos hablando de hace ya un par de milenios atrás, en el Medio Oriente, en un lugar remoto, ¿no? Sino que cada una de ellas me parecía que eran ruedas entrecruzadas. Esto le valió los datos para desglosar el testimonio del profeta Ezequiel, ocurrido hace un par miles de años, y así fue como Joseph Brumrich patentó este tipo de máquina. Lo tenía patentado, tal como está en su libro, ¿no? El carro de Ezequiel, el carro de Dios, el carro de Ezequiel. Y obviamente tenemos aquí
cómo es la interpretación de la escatología religiosa con respecto al Merkabah, Dios. O sea, hay una confusión tremenda, porque es la interpretación de hace 2000 años mínimo, de un grupo tribal, ¿no? O un grupo humano que intenta comprender lo que es sobrenatural. Ahora bien, si nosotros vemos, ¿no? Cómo es los querubines y serafines, aquí hay algo que también, y lo conoce esto mucho Claudine Baresi, que está acompañándonos desde Suiza, al cual le voy a pedir un momento más adelante que agregue unas palabras porque tiene algo para compartir con nosotros. Tengo también este libro que se lo recomiendo, es Mario Biglino. Sí, la Biblia no es un libro sagrado, el gran engaño, así de simple. Entonces, eso está muy interesante, porque nos explica la traducción exacta que tuvo Mario Virgilio, que si no me equivoco fue traductor oficial del Vaticano de libros sagrados, textos sagrados de la Biblia, ¿no? Que cada cierto tiempo la Biblia va cambiando, ya, ¿no? Ya, mi Biblia de hace más de 30 años que la tengo ya prácticamente ahora la nueva literatura la ha cambiado en ciertas cosas. Pero aquí nos está hablando también de que hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y aquí hay algo interesante. Si nosotros vamos a hablar de paleocontacto, entonces tenemos que entender que no solamente estamos hablando de seres de carne y hueso, que según es impresionante. O sea, la parte, si releen Génesis capítulo sexto, dice, los hijos de del cielo, los hijos de Dios vieron ante sus ojos, tuvieron un deseo carnal y tuvieron pues mestizos. Entonces esos son estos astronautas. Y después Velikovsky dice, ¿no? Analizando, desglosando lo que dice Velikovsky, tuvieron que haber venido de algún lugar, solamente 200, porque a lo mejor hubo una especie de desastre o fenómeno cósmico en el sistema solar que los obligó y eran de gran estatura porque había menor gravedad en su medio ambiente, en su planeta de origen, de donde venían, y pudieron asentarse y convivir con el ser humano, inclusive mestizarse, y trajeron, obviamente, tenían que traer un gran conocimiento, y entre los cuales es enseñado, es algo fuera de lo común, es algo la mejor ciencia ficción que puede haber si lo vemos desde ese punto, o la historia más fantástica de todos los tiempos, es como Enoch es llevado y es educado. Y la existencia de estos pilares que son mencionados en estos libros sagrados, colateralmente identificados por Velikovsky, en los cuales hablan de estos dos pilares de conocimiento astronómico, uno hecho de ladrillos, otro hecho de piedra grabada, en algún lugar del Medio Oriente ya desaparecido, obviamente, como en un templo, saber que estaba de acceso público, para saber que había una amenaza potencial, porque este aterrizaje de estos seres y este conocimiento había sucedido seguramente siglos antes del llamado diluvio. Y aquí, volviendo a Mario Biglino, ¿no? Habla de querubines. Y esta información yo realmente la encontré, la voy a decir, me sorprendió mucho. Como anécdota, yo estaba en Sao Paulo, eh, en un viaje de trabajo en Sao Paulo. Y en ese momento conocí a Charlie Paz Wells, ahora que es Verónica Paz Wells, ¿no? Del grupo Rama y todo eso. Entonces, en la conversación que tuve con Charlie, hoy día Verónica Paz Wells, en su domicilio, en Sao Paulo, me muestra una hoja que estaba en la Biblioteca del Congreso en Brasilia, en la capital de, de ese país, del hermano país de Brasil, una fotocopia enorme, que yo le saqué, llegué a sacar fotocopia, creo que la he perdido, la tengo refundida entre varios papeles de mis archivos, en las cuales hablaba de querubín. Y no me puedo olvidar la palabra que está escrita por exegetas en un congreso, porque los exegetas saben el auténtico conocimiento, tal como Vaticano sabe el auténtico conocimiento de estos textos sagrados, que eran de una intervención, pues de un paleocontacto, amigos. Sí lo conocen. Pues las instituciones han creado una narrativa para encauzar a la humanidad de otra manera. Y no voy a llegar a esa parte porque es algo más complejo, pero creo que todos lo pueden intuir. Entonces, cuando se habla de querubín, yo me acuerdo la palabra que decía coisa que turbilona. O sea, tiene turbina. O sea, no es un ángel, es un objeto metálico. Es turbo.
Así como vemos turbomecánico, carros con turbo, qué sé yo, todas esas palabras. Eso es coisa que turbilona, bota humo. Y aquí Mario Biliguino habla de los querubines. Qué mejor que él que lo diga. Si me permiten, les voy a leer. O sea, cómprense el libro también, ¿eh? Y le digo, Mario Biliguino, la Biblia no es un libro sagrado, el gran engaño. Entonces, eso lo pone más interesante aún. Dice, él dice, la segunda categoría, ¿no? Que se refiere a los querubines del Arca de la Alianza, por ejemplo. Dice, ¿no? En síntesis, podemos decir, dice Biliguino, los querubines están provistos de espadas flameantes, círculos que ruedan rápidamente. Cuando no se mueven de manera autónoma, pueden, o quizás deben, ser transportados en un carro construido al efecto según un proyecto específico. Tienen ruedas que pueden desplazarse nuevamente, la nave o la presencia de Ezequiel. Tienen ruedas que pueden desplazarse en todas las direcciones sin girarse. Poseen una parte central que rueda veloz como una turbina. Pueden desplazarse a base de movimientos zigzagueantes similares a las descripciones de muchos testimonios contemporáneos de objetos voladores no identificados. Y un objeto volador no identificado puede ser un dron del futuro. Digo esto porque los extraterrestres no tienen por qué estar viniendo a nuestro planeta cada rato. Así como alguien envía un email, llega a otra parte del mundo en cuestión de segundos, pueden enviar una máquina que tiene escaneador, tiene una serie de sensores y de lectores de todo tipo y que comienza, digamos, a escanear un determinado territorio, ¿sabes? Hasta los minerales que hay, los tipos de animales, todo lo transmiten a la base o al ovni o el sistema que esté orbitando o el planeta o su planeta de origen. Y no tienen por qué, ¿no? Entonces, si alguien lo ve hace 2000, 3000 años, es pues un ser también, venido del cielo, ¿no? Y se recuerdan funcionalmente varias figuras de animales. Cuando están conectados al carro de Yahvé, debajo queda un espacio suficiente para que pueda pasar una persona y moverse para realizar operaciones. Están dotados de estructuras que los cubre y protege cuando se cierran, mientras que cuando están abiertas sirven para vuelo. En su movimiento producen un ruido. Esa es cosa que turbilona, ¿no? Que decía ese artículo, esos exegetas traducidos al portugués y que estaba en una copia en la Biblioteca de Brasilia. Y fue editado, eso, apelando a mi memoria, ese artículo fue impreso, si no me equivoco, en el año 60 o 61. Ya se conocía mucho antes todo esto. No es un artículo reciente que estoy hablando, ¿no? Dice, ah, ah, y aquí también dice, una ratificación de la naturaleza mecánica de los querubines la encontramos en el análisis del filólogo Luigi Moraldi y el manuscrito de Qumran en Turín, en, en el capítulo cuarto, que dice el fragmento B, que revela algunas evidencias al respecto. Cuando los textos hablan de brisa divina, se refiere al estruendo que provoca el carro a Yahvé. Cuando dice que los querubines bendicen, nos remiten a Targum de Jonathan, según el cual aquella expresión indica que los querubines producían sonidos, o sea, un ruido como el descrito por Ezequiel, cuando los querubines se detienen, de inmediato enmudece el estruendo. Entonces, paleocontacto, estamos nosotros abarcando varios tipos de contacto que ocurren en el Paleolítico. Un contacto amical, que yo me encuentro con el guía y le sonríe y me mande mensajes de amor y todo eso. Me disculpen un poco, interpretación muy básica, es otra cosa. Y entonces pasa pues a los mitos, pasa al folclore, pasa a la memoria colectiva y podemos entender que el paleocontacto es muy diverso y basado en la interpretación del hombre que lo vio. Y por ende, estos seres como Ezequiel, Enoch, tienen una gran inteligencia. Imagínense ustedes describir algo de esa manera y no traumatizarse. Por eso yo también en mis conferencias el efecto del iPhone. ¿Quieren que se los comparta el efecto del iPhone? Ok. Entonces aquí tengo un iPhone, ¿no? Este es un iPhone 14S. Ni siquiera es el 15, el 14S, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
digamos que a, nos vamos nosotros a una isla del Caribe, hace 500 años atrás, y estamos ahí en los arbustos, en las palmeras, tranquilos, en las playas hermosas de ahí, y ya sabemos que viene ¿quién? Cristóbal Colón. Mientras él se demora 3, 4 meses, nosotros llegamos en nuestros ovnis, en nuestros aviones o helicópteros, sin aterrizamos y lo estamos esperando a ver qué pasa, ¿no? Con Colón, que llega y descubre todo en nombre de reyes católicos y etcétera, etcétera. Entonces, a escondidas, lo filmamos con nuestros iPhones. Porque queda pues el selfie, ¿no? Queda pues a la historia. Y que en este en el planeta Tierra van a abrir todo un continente y lo que va a ocurrir después, ya la saben ellos, digamos así, ya lo sabíamos nosotros, ya saben lo que va a haber, lo que se viene. Encuentro choque de civilizaciones. Por eso no es tan fácil decir que bajen los hermanitos del espacio y tengan contacto y que de una vez se ilumine todo. No es tan fácil, amigos. Hay que pensarlo 2 veces porque don't ask what you wish for. No preguntes lo que tú quieres seas, porque te puede salir la otra cara de la moneda. Es como dicen, el filo de la navaja. Si lo agarras por un lado, te corta. Puedes cortar, pero te corta también. Cuidado con eso. Hay mucho meme circulando hoy en día, ¿no? Entonces, um, estamos ahí grabando. De repente, yo soy medio rebelde. Salgo del grupo y me dice, no, no vayas, ¿qué estás haciendo? Entonces salgo y Colón me ve. Estoy con mi uniforme caqui de explorador. Colón me ve y me mira, ¿no? Yo lo miro. Somos humanos, ¿no? Él se acerca, yo me acerco y le muestro el iPhone, el video que he grabado 5 minutos antes. Entonces, le muestro el pasado. Las olas moviéndose, las gaviotas revoloteando, y ahí con su bandera, el cura con su Biblia, y yo le digo, mira, acá está cómo hemos llegado. Y el tipo va a flipear. ¿Qué creen que me va a decir? Va a flipear y va a decir, tú es un ángel, pues. No, no, yo no soy un ángel, es Cristóbal, tranquilo. Se arrodilla, no me quiere ver la cara. No, escúchame, Cristóbal. Sí, entonces cambia todo. Le hago daño a Cristóbal Colón. Altero la historia, ya con eso cambian las cosas. Solamente hay que mostrarle 500 años de diferencia. 500 años de diferencia, menos de un milenio. Calculen ustedes una civilización que no se ha autodestruido y que es autosostenible y tiene un sistema de combustible que no está basado en hidrocarburos, en otras fuentes de energía. 1000 años. ¿Qué nos lleva? ¿Qué fantasías nos puede mostrar? ¿Qué no podemos explicar? ¿Qué tecnología? Entonces, voy a hacer un alto y voy a pasarle no se apurren de mi persona y de mi bla, 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 con Claudine Varese, quien tuvo la oportunidad de ser traductora de nada más y nada menos de que Erich von Däniken, el mismo Mario Biglino. Así que para que ella nos hable también de Enoch y todas esas cosas misteriosas que vamos entendiendo, analizando con paciencia, poco a poco, entendemos las cosas y no nos estamos alimentando de cuentitos y memes. Son interesantes, capta la atención, pero no, pues no son como son las cosas un poco más ricas, complejas y nos amplían la visión del mundo, de nuestra gran realidad, como en un gran angular. Claudine, el micrófono y todos los están presentes para que nos cuentes cómo fue tu encuentro con Erich von Däniken y con Mario Biglino y justamente sobre Enoch, por favor. Ok, muchas Por gracias. favor, antes de que hable Claudine, un minutito nada más para decirles a todos los que están participando en la maravillosa exposición que nos están brindando. Ahora vamos a escuchar con mucha atención a Claudine. Por favor, queremos las preguntas. Así que vayan anotando todos esos conceptos, los interrogantes o los comentarios que ustedes tengan y aprovechemos la última media hora, por supuesto, con todo este material que seguramente va a movilizar mucho. Te cuento, Giacomo, que ya nuestro estudiante Luis Sepúlveda ha colocado el material de Mauro Biglino ahí en nuestro WhatsApp, ya nos está generando esa inquietud por estudiar y leerlo. Adelante, Claudine, muchas gracias. Gracias.
Hoy día justo estábamos conversando porque con Renato tenemos un intercambio muy, muy frecuente. Parece que estuviéramos aquí nada más de una casa a la otra, que nos llamamos por teléfono y le estaba diciendo lo agradecida que estoy de tener la oportunidad de tener estos diálogos y estas conversaciones porque es muy, muy motivador. Y yo entiendo estas situaciones como esta reunión Zoom, que es otra maravilla de la tecnología. A veces nos quejamos que la tecnología, que las computadoras y todo, pero nos proveen la oportunidad de podernos reunir. Yo no sé, no sé si todos están en la Argentina, pero yo sé que ya como él está en California, yo estoy en Zurich, ustedes están en California y en todos lugares, y nos permite estar simultáneamente y conversar con estos temas que le comentaba allá, como no puedes conversar con todas las personas en tu entorno sobre estos temas y muchas veces llegas a sentirte hasta solo y aislado, porque ¿qué haces con todo sobre todo si has tenido experiencias fuera de lo normal que vive la sociedad? Entonces, es difícil, no es fácil vivir y por eso es muy, muy afortunado tener la oportunidad de poder reunirse y conversar sobre estos temas. Entonces, brevemente para acotar con lo que dijo Giacomo, yo de profesión soy traductora y soy intérprete. Trabajé, ahora estoy en Suiza, pero antes de venir a Suiza estaba en el Perú y antes de estar en el Perú estaba en Estados Unidos, donde trabajé muchos años como intérprete penal y del tribunal. Y eso me permitió hacer contacto con muchísima gente. Bueno, trabajaba más en temas de migración, pero tuve la oportunidad de entrar en contacto con el grupo de la Disclosure, ya como tú sabes cómo se llama en español, el grupo de Disclosure, que son los americanos, la Ajá. revelación, ¿verdad? Para la Sí, ciudad. la apertura, la revelación, no, perdón, me he olvidado en estos momentos. Tengo la imagen, pero me he olvidado los nombres. Project Disclosure. En el 2013 fue la gran conferencia internacional en Washington, en el Club de Prensa, Ah, y ¿verdad? Sí. fueron cerca de 100 testigos que hablaron sobre su contacto, y ahí estuve también trabajando como intérprete. Pero lo de Vilino y lo de Däniken es especial para mí porque yo prácticamente crecí con von Däniken, pues con un compatriota suizo. Yo desde adolescente fascinadísima con él, leía sus libros. Cada vez que salía un libro era algo especial poder leerlo. Y hasta que en el 2015 me contrató Gaia para que yo trabajara como intérprete para Eric von Däniken, porque Eric estaba grabando una serie para Gaia sobre antiguos astronautas con todos sus diferentes libros. Hizo varios episodios y él lo hizo también para el público de habla en alemán. Entonces, mientras se iba grabando y von Däniken iba hablando en alemán, iban grabando y él iba explicando, al mismo tiempo para el equipo de producción, yo iba haciendo traducción inmediata, simultánea, para que pudieran entender qué es lo que estaba diciendo von Däniken. Entonces, eso fue también una lindísima experiencia porque pude entrar en un contacto muy cercano con Däniken. Tuvimos unas conversaciones estupendas y bueno, se pueden imaginar, fue muy enriquecedor. Y con Biglino fue algo similar porque desde que él comenzó, porque él es traductor creo que son 19 libros del Antiguo Testamento, para la edición San Paulo, que es la casa editorial del Vaticano. Y él es un experto en lenguas antiguas, en griego, en latín y sobre todo el hebreo masorético, que es el hebreo antiguo. Entonces, él empezó a hacer las traducciones y tradujo todos estos libros hasta que llegó un momento
en el 2010, donde él decidió escribir sus propios libros como una reinterpretación, pero literal, porque Biglino dice, yo no invento nada, no estoy haciendo ningún tipo de interpretación, sino yo lo único que hago es traducir literalmente. O sea, vamos, dice, facciamo finta, hagamos, supongamos que lo que están contando, que parece un mito, sea realidad. Y así es como él comienza a escribir sus libros. Entonces también tuve una entrevista con él, con Gaia, sobre sus libros, y lo fui a ver, lo fui a visitar a Italia, y en sus conferencias. Y bueno, pues es una persona junto con von Däniken que han, me han ayudado muchísimo a comprender muchas cosas y poner en claro muchas de las experiencias que yo misma he tenido. Así que bueno, pero Bueno, muchas gracias, Claudine. Interesantísimo, porque no hay nada mejor que tener la experiencia directa. experiencia directa, sí. Nadie te quita lo bailado, como se dice. Ah, Gracias, Claudine, te agradezco mucho. Te agradecemos todos. Bueno, como decía Claudia, si hay algunas preguntas y si puedo responderlas con mucho gusto, algunas inquietudes, bienvenidos. Claro que sí. Bueno, quiero agradecer a los dos antes de pasar a las preguntas, tanto allá como, por supuesto, como la gentileza de Claudine, que está desde Suiza a estas altas horas de la madrugada, ya son como las 2 de la mañana, creo, por allí, pero muy gentilmente participando de esta sala. Les pido que en estos minutos que nos restan, aprovechemos entonces para hacer todas las preguntas y comentarios, simplemente levantando la mano para seguir un orden y los voy a estar nombrando para que tengamos el orden en las preguntas o en los comentarios. Muchísimas gracias y adelante. A ver quién rompe el hielo, ¿eh? A ver, vamos, José Miguel, desde Chile. estás en... Sí, hola, buenas tardes, noches desde acá de Chile, Santiago. No, San Felipe ahora es más exacto, estoy más en el límite. Primero que todo, quiero dirigirme a Giacomo para darle las gracias, porque él me dio el dato para poder llegar a Cusco. Así es que, gracias a ti, Giacomo, yo pude llegar en buenas condiciones ahí. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca. Me interesa mucho el tema del polímero, o lo como se llame, de cómo fueron creadas las estructuras tanto en Bolivia como en Perú, y otras partes que son ya más minimizadas. Pero es interesante, he visto algunos videos tuyos, donde ahondas en esa parte, y sobre todo cuando descubres ciertas zonas que han sido retocadas. Entonces, yo sé que eso lo dominas muy bien, me gustaría mucho si nos pudieras explicar o aclarar, que es una duda a mi gusto de Bueno, todos, pienso en los voy a que están hacer presentes acá. voy a hacer una excepción. Obviamente, la mayoría se ha reunido por el tema del paleocontacto, ¿no? Y este es un tema que yo ya lo había escrito en mi libro Mensaje a los Andes en 1992, en los cuales digo, llegué a ya estando in situ, obviamente, en Cusco, escribí una parte de mi libro Mensaje a los Andes en las cuales digo, no puede ser todo a ser adjudicado a la presencia extraterrestre, al que ha habido algo más que todavía ni siquiera la arqueología oficial puede responder. Esos fueron mis primeros puntos. Entonces, los geopolimeros vienen a ser un concreto antiguo, basado en una fórmula que ha sido transmitida a nivel transcontinental, no sabemos cómo. Lo que sí te voy a pedir, mi estimado amigo, que un favor a ti. ¿Qué tal si nos comunicamos en privado? Entonces te puedo Perfecto. explicar más, porque si me pongo a explicar un poco Se nos más va el de este tiempo. tema, se nos va el tiempo. Pero hagamos algo. Prometo darme un tiempo y tenemos un Zoom, ¿no? Y podemos eh, comunicarnos y hablar más del tema de geopolímeros con mayor libertad. Perfecto. Quedamos así. Justo la Otra, idea. otra Perfecto. pregunta, por favor, otra pregunta. Avancemos.
Sí, me parece perfecto ya como eso, porque bueno, entonces ya públicamente ahí te tomo la palabra y te agradezco muchísimo que más adelante durante el año nos des otro lugarcito en tu agenda para hablar de este tema tan impresionante, porque has estado por Egipto, Isla de Pascua, bueno, en tu tierra, Perú, y nos va a encantar escucharte. Pero bueno, vamos hoy entonces a centrarnos en el paleocontacto, todas estas reflexiones que ha hecho, ¿no es cierto?, sobre la Biblia. Vayamos ahí a esos textos que están ahí hablándonos en la interpretación literal, como decía Claudine, de Mauro Biglino. ¿Qué opinan? ¿Qué les moviliza todo esto? No tenemos que tener la mente muy abierta para analizar toda esta temática. Adelante, Mariela. ¿Qué tal? Bueno, de estos 200 seres, Giacomo, ¿qué evidencia hay que realmente han... Pues me perdí ahí cuando estabas Bueno, explicando. bueno, gracias por la aclaración. Eso está en los textos sagrados, Sí, digamos, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? ajá, La Biblia es una serie de libros que han sido sí, ordenados y todo eso. Entonces, hablan, es una leyenda que no le corresponde ni siquiera exactamente al pueblo hebreo. ajá, Hablan de que aterrizaron en el Monte Hermón, por eso dice Velikovsky, dice, esto puede haber ocurrido siglos antes del llamado sí, diluvio, ¿no? sí, Y entonces se pierde en el tiempo esta memoria colectiva, ¿no? Pero sí está bien claro, los hijos del cielo, los hijos de Dios, descendieron en el monte Hermón. Hablan de un punto geográfico específico y eran 200 y el líder era Shenhasai. y eso Entonces quedó el nombre. eso está escrito Eso en sí esos... está escrito en los relics, en los libros, eso lo tienen obviamente ya en mayor detalle, o sea, no es algo que ha sido recogido, no ha Ujú, sido recogido y ha sido puesto en el Pentateuco, en estos primeros 5 libros, ¿no? Que dan origen después al pueblo hebreo, después a la tribu de Israel, porque se interpolan estos términos, hebreo, pueblo israelí, vuelve a llamarse después pueblo hebreo, después dicen los judíos, entonces se interpolan, pero todos tienen que ver con este grupo humano de Oriente que fue un grupo elegido de Dios, el pueblo escogido de Dios, de acuerdo a su creencia religiosa. Entonces, Giacomo, sí, sí, si me permites, quería para contestarle también a Mariela que muchas de esas historias bíblicas se entrecruzan con los mitos sumerios de Adapa, la epopeya de Atrajarsis, la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo. O sea, hay varios registros ah, donde ok, se cuentan estas historias y sí, sí hay, sí ah, hay. ok, Lo que pasa es que antes en la prehistoria, no es que no había libros. Ha claro, habido miles de libros, pero a través de las conquistas y todo, de todo lo que ha perdieron, sucedido, han sido quemados, han sido claro, destruidos, y los únicos que al final sobrevivieron fueron los textos religiosos. claro, sí, efectivamente. Y eso es lo que como ha quedado y obviamente era pues hebreo Velikovsky, claro, un tipo rebelde. Entonces mm, toma y se pone a investigar la mitología comparada, como dije en un principio, y tiene ese aspecto resaltante de cómo los hijos de Dios procrean después un grupo mestizo, tienen a los hijos, a los gigantes de antaño que crean tienen una serie de hazañas y abre una vertiente. Los gigantes son mencionados 2 o 3 veces más en la Biblia. En la misma sí, Biblia, en libros posteriores, inclusive dan el tamaño de la cámara de 4 metros de largo por 2 metros de ancho, la lanza pesaban una determinada cantidad de kilos, toda una serie de detalles que ya no vienen sí, a ser, dejan de ser ya ficción, sino que están describiendo claro, una etapa en la cual se llevó con bien y este grupo étnico, que al final sí, fue reducido, termina siendo desaparecido, termina siendo desaparecido. Entonces, ah, hay esa parte que se repite, uno de los héroes civilizadores. Y por último, también Velikovsky llega a intercambiar la información y se queda muy impresionado por lo que es el libro de Enoch. Y hay un video de Eric von Daniken que era de tener la importancia del libro de Enoch, porque describe hechos que por eso no fue aceptado, fue sí, dejado como un documento apócrifo porque va en contra del Talmud, de la palabra. O sea, ellos mismos cierran censura, ¿no? a Enoch. Y sí, cuando Enoch está dando toda una serie de conocimientos que estos seres tienen un gran avanzado conocimiento astronómico y de otras claro, ciencias.
Entonces, cuando claro, estamos hablando de ruedas, estamos hablando de bronce sí, pulido que sí, baja del cielo y que sí, toca como las patas de un buey, o sea, esas plataformas que tocan, sí, que están aterrizando, es un contacto, eso es un paleocontacto. claro, Eso es lo que tenemos que entender. El paleocontacto es muy variado. sí, Entonces, la gente se basa solamente en comunicación. ¿Qué comunicación vamos a tener nosotros un niño de primaria? La más básica, la más básica. ¿Qué tienes que darle? La esposa le das ideas, inyectas, digamos así, por decirlo así, valores morales. sí, Pórtate bien, respeta a tus adultos, lo más básico, es lo más de sentido común. sí, Entonces, para que una sociedad esté en orden, si no va a ser ujú, un caos. Entonces, es como se va forjando. Entonces, si hay una presencia, hubo una presencia, y el término para mí, vuelvo a repetir, es muy rico, a la vez es muy amplio, y hay que, para mí, en humilde entender, hay que saberlo utilizar. Para ello hay que entenderlo, explicarlo un poco más, y obviamente el origen fue con Immanuel Velikovsky, que lo escribió en privado y que después ya lo popularizó obviamente von Däniken, ¿no? claro, Una, sí, una cosita que me gustaría agregar sobre lo del libro de Enoch, que sabemos que en la Biblia creo que son solamente como 2 párrafos, no habla mucho sobre, lo menciona, pero no dice nada. Hay varias versiones del libro de Enoch, unas que fueron traducidos por los griegos, por una que también existe en latín, pero la más importante es la versión que se encontró por un explorador escocés que se llamaba James Bruce en 1700, que fue a Etiopía y ujú, encontró este texto antiquísimo de la explicación de la historia donde está, y él vivió 30 años en el monasterio donde estaba este texto y lo llevó luego a Escocia para que los académicos lo pudieran traducir. Pero aquí ujú, está, vuelvo a lo mismo que tú dijiste, Giacomo. Hace unos 500 años o 300 o 400 años, si alguien explicaba sobre el iPhone, sí, el mejor traductor más perito y académico no iba a poder traducir eso porque no tenía una idea y un concepto todavía sobre lo que fuera una nave o lo que fuera un televisor o una pantalla o una nave voladora, ¿no? Entonces lo describían como el capitán que cuando esta tripulación llegó a la Tierra, el capitán básicamente les prohibió entrar en contacto con los humanos, pero luego ellos se amotinaron, igual bajaron y tomaron a las hijas de los hombres como las esposas y les enseñaron todo tipo de artes y hasta cómo maquillarse, la agricultura y todo esto. Y después fueron rechazados porque habían creado un motín. Pero la cosa es que cuando cuenta Enoch, y Enoch cuenta en primera persona, él cuenta, yo vi, yo escuché, a mí me pasó esto. Eso es lo interesante del libro de Enoch. Entonces, cuando él cuenta, por ejemplo, que él, cuando entra en contacto con estos 2 ángeles, porque ujú, está descrito como ángeles, pero no son ángeles, hablan con él y se comunican con él porque han aprendido su idioma y pueden hablar con él y le piden, lo primero que le piden es que se bañe, ¿no? Y en el texto bíblico está que lo bautizaron y le dieron un traje porque luego era un niño, pues, ¿no? Que tenía creo 8 o 10 años cuando Lo desinfectaron. lo claro, desinfectaron y se me dieron un traje de alto sacerdote. No, le habían dado un traje para que pudiera subir a la nave y claro, desinfectado y limpio, ¿no? Para que pudiera ir y así. Todo lo que está descrito de manera con un concepto, un lenguaje religioso, pero claro, si uno lo Pero, comprende, puede realmente entender de que están hablando de otra cosa. claro, curiosamente, agregando algo más, es Graham Hancock, el primer libro que escribe es en Etiopía. La esposa de Graham Hancock, Santa Fay, es etíope, fotógrafo, y él escribe el libro The Sign and the Seal, es el signo y el sello, en el cual habla de la búsqueda de la Arca de la Alianza, que justamente es un querubín para Mario Biglino, y que emite un tipo de radiación que si no se usan los determinados vestimentas, los sacerdotes
creo que es de Levi, ¿no? De la tribu de Levi, que terminan siendo afectados por ulceraciones en la piel, típico de la radiación. En estos determinados templos, donde este explorador Bruce logra ver, actualmente Graham Hancock, en tiempos más modernos, obviamente este libro ya tiene su cantidad de años, cuando entrevistó a los cuidadores, que celosamente no muestran nada, pero hablan de que está el arca de alianza allí, ahí terminó porque se perdió, pero terminó allí, de acuerdo. Todos pierden la vista. Y Claro. viven en el desierto, no ven televisión, ¿ah? No están con aparatos, pierden la vista. Y eso se debe a una ceguera. Tenemos también a Lili Guevara, que también dos otros han Sí, levantado su mano, por favor, Lili Guevara, sí. Muchas gracias. A mí, la verdad es que cuando lo escucho, ¿cierto? Y es muy, muy interesante, le agradezco mucho el poder estar compartiendo en la interacción, la colisión, ¿cierto? De dos mundos y de dos culturas y todo eso. A mí no me da la impresión con todo eso que sucedió, porque no me cabe la menor duda que algo tiene que haber pasado en el pasado, ¿cierto? Con estas razas, con esto. Al ser humano lo miraban bien a huevo, es decir, lo miraban bien discriminatoriamente, o sea, es decir, el ser humano era lo peor en ese sentido, porque el hecho es que tenían, por ejemplo, los hijos, los ángeles o los hijos, tenían prohibido mezclarse con los humanos, y lo tenían prohibido, todo lo tenían prohibido, y el que se mezclaba estaba contaminado de alguna forma. Por lo tanto, es una forma no de interacción ni tampoco, por eso me hace sentido cuando dice mundos en colisión, ¿cierto? Sí, a mí me parece que lo que muchos romantizan, se dice, ven de una forma romántica todo esto de la llegada de los seres en la antigua y que nos trataron y que nos usaron, nos mezclaron, hicieron experimentos genéticos y simplemente nos desecharon y nos utilizaron. Y quizás hasta el día de hoy, quizás de qué forma lo siguen haciendo. ujú, Entonces, es sumamente interesante, pero cuando escucho la historia, como la cuenta y todo, me hace sentido lo que dice Claudina, en el sentido de que algo hicieron con nosotros, pero nos utilizaron de alguna forma, obtuvieron algo, quizás su mundo, quizás su sentido al llegar acá, eh, nos trataron como nosotros trataríamos ahora, como nosotros, ¿han visto cuando tienen la gente los perritos, su mascota? Ay, qué lindo, les ponen cositas, les ponen ujú. zapatitos, los visten, los humanizan de alguna forma. En cierto modo, nosotros fuimos eso quizás para esos seres, Ahora, para acá hay algo que debo agregar, Lili, Genocide. también. No, hay algo que debo agregar porque aquí estamos para dialogar y todo Mm, comentario es bienvenido. Curiosamente, cuando los primeros Apolos descendían y amerizaban, los astronautas estaban en cuarentena. mm. Ahora, Tenían temor de que traigan un virus que mm, pueda afectar a los humanos. O sea, sí, lo reverso ocurrió. claro, Entonces, si cuarentena. nosotros llegamos y aquí cuando llegaron los españoles a América, comenzaron a caer como moscas los Las razas nativos por la originarias. tifoidea, por la fiebre y Exacto. todo. El Entonces, resfrío. si tú lo ves de una manera fríamente técnica y científica, ¿no? Yo no quiero llegar y morir. Claro, pero el planeta era de acá, po. Llegaron ellos, ahora 40 días, ¿cierto? Por cualquier mezcla de virus y bacterias. Lo mismo pasa cuando tú viajas a otros países centroamericanos, por ejemplo, cuando tú tienes que ir vacunado contra la malaria, contra otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Que, por Claro. ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos acá en Chile, no existe ningún tipo de esa enfermedad ni nada de eso, entonces, protegidos por la cordillera aislados. Pero una cierta forma es aislarte o estar en cuarentena y la otra definitivamente aislar un pueblo. Y eso se ha venido haciendo a lo largo de la historia también. Se han aislado pueblos erigiéndose como elegidos de los dioses y poniéndose por sobre otros también. O sea, ojo, o sea, muy interesante, me alegro mucho de haber participado y todo. Muy feliz, muy agradecida. Era un simple No, gracias a comentario ti, que para Lili. mí siempre... No, es que hay que ver las cosas fríamente. Por eso mi libro, que tiene, que el libro que está a disposición, que he dicho el título, ¿no?
es un punto de vista sociológico antropológico, en el cual Mm, digo, es de alto riesgo que simplemente se establezca relaciones diplomáticas con una selección mucho más avanzada, con un metapoder cósmico. Es metapoder, no es una potencia ni una hiperpotencia, es un mm. metapoder cósmico. Está más allá de lo que entendemos por poder, quizás tecnológico y hasta psíquico y mental. Obviamente no me cabe la duda, pero aquí estamos. Había dos personas más allí, Aquí aparte, el a ver, joven que sí. tiene los anteojos, no te conozco. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? No pude cambiar el nombre. Mi nombre es Ariel. Soy del Ah, grupo Ariel. CAU, grupo ufológico de México, perdón, Argentina, Perú y Chile. Somos un Ujú. grupo que formamos, tenemos nuestro canal de YouTube, en el cual hablamos mucho de esto del tema OVNI. Y bueno, calculé mal la hora, pensé que eran las 20 horas de Chile y eran las 20 horas de Argentina. Si no hubiera llegado, así que espero poder ver la grabación anterior, sé que como veo que lo están grabando para poder interesarme, Claro que sí. pero ya me enteré más o menos de lo que es el tema. Y una de las cosas Ujú. que conversé yo ayer en mi programa de canal de YouTube es justamente es que la historia que se cuenta es un mismo guión con distintos actores a nivel de la vida, en distintos países, en distintas latitudes de nuestro planeta. Tenemos muchos semidioses como tenemos a Alejandro Magno, tenemos a Perseo, tenemos a Cristo. Son semidioses porque son híbridos entre dioses y seres humanos. Una de las cosas que me he dado cuenta a través de tantas personas que he entrevistado en el tema ufológico, que estos seres que llegaron a la Tierra en distintas culturas vinieron siempre con un mismo mensaje y en el cual nos dejaron un gran rompecabezas que hasta el día de hoy no hemos podido descifrarlo. Solamente lo hemos llevado a un nivel, digamos, religioso a través de las Biblias, del Corán y de distintos otros manuscritos religiosos. Y en todos esos escritos hay pequeños detalles que todavía no hemos podido descifrar todavía bien este gran enigma que nos dejaron hace miles y millones de años atrás. Incluso se habla mucho de que hasta en la Biblia aparece que el hombre caminaba con dinosaurios, o sea, cosas así que todavía nosotros no las entendemos. En el mismo Recuerdo del Futuro, von Bander habla, digamos, de donde se encuentran especies de huellas humanas con huellas de animales que sobrepasan los 5 o 20 metros de altura. Entonces, en este caso, ya como yo te quiero preguntar, ¿eh? Con todo lo que tú has investigado y lo que se ha sabido, digamos, todavía estamos sacando las piezas del rompecabezas, estamos a la mitad de este rompecabezas, porque la verdad es que es un enigma tan grande que a lo mejor ninguno de nosotros vamos a poder llegar a descifrar y ver cuál va a ser la última pieza que va a mostrar este gran panorama de este universo que realmente nos tiene intrigados. Mi humilde opinión, la civilización humana es muy inestable. No ¿Perdón? tenemos la civilización humana es muy inestable. Ah, no, sí, pues, No exactamente. tenemos gen- no tenemos una uniformidad de desarrollo de conciencia. Entonces, si nosotros no interiorizamos, no desarrollamos, interiorizamos con una perspectiva filosófica, nosotros mismos, nuestra propia cultura, no va a haber una unificación de ideas y de pensamientos y de proyectos globales para alcanzar ciertas cosas. Por lo tanto, yo no veo al momento, ninguna posibilidad de descifrar ese misterio porque no hemos descifrado el nuestro todavía. En justo, para solamente terminar, ¿no? Ayer terminé de ver una serie en Netflix que se llama Señal, no sé si la han visto, de la mujer que está en el espacio y encuentra una señal de un hola, 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 y ella descifra y le dice a su jefa qué es lo que había. Y al final, ¿cuál era el hola? Era el disco del Voyager que había quedado pegado y el Voyager lo habían enviado de vuelta. ¿Quién lo devolvió a la Tierra? Esa es la pregunta, pero el resumen, digamos, de esta serie es muy interesante porque muestra de cómo quieren derribar algo antes que aterrice por miedo a lo que hablaba delante de los virus, de que puedan traer de afuera, porque
A lo mejor sus armas pueden ser espectaculares, pero a lo mejor su resfriado puede matar a la humanidad. Entonces, eso demuestra que realmente somos Ariel, primitivos te como agradezco lo que mucho estamos. tus comentarios. Estoy, Gracias. estamos acotando el tiempo porque nuestro invitado está con muy poco tiempo. Giacomo, puede ser un par de preguntas más. Vos elegís cuánto tiempo más. Una pregunta más. Muy bien, Perdón, van a Jimena, disculpa entonces, que levantó porque van primero a la cerrar la mano. biblioteca. Gracias. Si no, me quedaría más tiempo. Muy bien, Sí. muy bien. Breve, por favor, Jimena, porque ya tiene que irse nuestro invitado. Bueno, hola, buenas noches. Mi pregunta es, en base a esto que relatás, que bueno, la tripulación se mezcló con las razas humanas de ese momento. Bueno, hay como muchas teorías en internet, esto de lo que es la genética, ¿no? En cuanto a la sangre o RH negativa, que se Ujú. sabe que no hay como, digamos, ninguna otra especie en los animales igual que tenga una sangre negativa. ¿Cuál es tu hipótesis sobre eso o en todo lo que has podido estudiar durante todo este tiempo? Obviamente, la tecnología nos va a dar respuestas. La tecnología está avanzando más de lo que nosotros podemos entender y acomodarnos, digamos, en el buen sentido de la palabra. Ya está dando cambios agigantados en la inteligencia artificial, en la arqueología, en astronáutica, en astronomía, en todos los campos. Entonces, si nosotros llegamos a entender que por las muestras de DNA o ADN se han encontrado restos de seres humanos de la Oceanía en el Amazonas brasileño, y en algún momento dado cruzaron el gran charco y llegaron y entraron hasta el corazón de la Amazonía, cosa bastante inusual. Por lo tanto, el poder rastrear y encontrar nuevos métodos de análisis de esta sangre, de la sangre ORH negativo, que es muy especial, que la tienen los vascos, tiene el pueblo hebreo y otros más, otras minorías más, como el tipo AB, también positivo, también muy extraña. Entonces, vamos a entender más. Y yo le voy a la tecnología a eso. Porque realmente si puedes poner un dron con cámara LIDAR y ver que debajo de la avenida de tu casa hay ruinas o restos o parts, objetos no clasificados todavía por ejemplo, no hay forma de clasificarlo y te meten en un problema y dicen, ¿sabe qué? Por no clasificado y listo, porque realmente no pueden. No le puedes pedir peras al olmo. Entonces es la tecnología la que nos va a dar la mayor respuesta a todos esos y es el avance que comienza en los próximos 20 años, a mi humilde entender. Con la inteligencia artificial, bien usada o mal usada, vamos a entender cosas que no va a ser aceptada fácilmente por la ciencia actual, por la narrativa actual. Va a haber un clash. Hemos empezado un clash, o sea, un choque. Hemos empezado un choque en este momento, a partir del nuevo milenio, en el cual vamos a entender esto y vamos a entender quizás un poco más sobre la presencia de situaciones extraterrestres y entender más lo que es lo complejo, rico y profundo de nuestro universo, de los cuales nosotros solamente somos una partícula en una zona lejana, lejana del universo, como dice la película de Star Wars. Muchas gracias a todos, me van a disculpar, pero por motivos de fuerza mayor he tenido que venir a la biblioteca, la van a cerrar en unos 10 minutos, ya me han avisado, les agradezco a todos, a Claudio Bangui, a su esposo Alfredo, a Claudín que ha intervenido, a todos ustedes, a Lili Guevara, que también ha dado un interesante comentario. Ya saben, me pueden ubicar en mi correo electrónico es Sipan, así como el señor de Sipan, Sipan, S-I-P-A-N, número 4 como dígito, arroba gmail.com. Me ubican, me envían las preguntas o también de WhatsApp a través de Claudio Banjic y con gusto les voy a responder lo que pueda responder y compartir información con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Claudia, me has convencido de hablar este tema que ya no hablaba hace más de 10 años. Es un tema que cumple una etapa muy hermosa en mi vida, ahora estoy en otras cosas, pero obviamente, ¿cómo no apoyar nuevas iniciativas como la tuya? ¿Cómo no apoyar gente que está Muchísimas poniendo el gracias. trabajo ahí? Eso es. Muchísimas gracias, ya como sos muy generoso, te lo he dicho por privado y lo digo en público, muy humilde, muy generoso, y vamos a volver a convocarte, claro que sí, más adelante. Lo mismo para Claudine Varesi, que ha tenido la gentileza de acompañarnos y con esta experiencia tan rica que ha tenido con los investigadores, siendo traductora. También quiero contactar
contactarte, Claudine, ya lo haré por privado, porque me encanta escucharte. Y a todos en la sala, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Argentina, desde Chile. Un abrazo enorme, enorme. Han quedado muchas preguntas, pero seguiremos seguramente. Mándenlas al WhatsApp y se las paso a nuestro invitado. Abrazos, besos para todos. Bueno, y gracias. Nos vemos el siguiente sábado, los que quieran participar en otra masterclass.